Hola, les saluda el Dr. Du. Vamos a continuar con nuestro mini curso de histología. Hoy vamos a hablar del sistema reproductor femenino, específicamente de la histología de los ovarios. Recuerden que les saluda el Dr. Du. El sistema genital femenino se compone del cuerpo uterino, de las trompas de falopio, de los ovarios a cada lado, del conducto vaginal y del cuello uterino o cervix. El cuerpo uterino tiene el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Género femenino significa la capacidad de formar ovocitos en los ovarios y género masculino significa la capacidad de formar espermatozoides en los testículos. Genital viene de su raíz gen-nao, que significa generar. Comprende los órganos sexuales femeninos y las glándulas mamarias. Los órganos sexuales femeninos son internos y externos. Los internos se encuentran protegidos dentro de la cavidad pélvica y son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los órganos genitales externos comprenden el monte de Venus, los labios menores, los labios mayores, las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino, las glándulas vestibulares menores y el clítoris. Fisiológicamente los órganos empiezan a cambiar con la aparición de la menarquia, que de sus raíces significa men de mes y arche de comienzo. Desde esta etapa, la mujer ingresa en edad fértil o reproductora que termina con la menopausia. Recuerden, pauing significa detención. El período perimenopáusico se conoce como climaterio, con su raíz climacter, período crítico. Después de la menopausia empieza la atrofia de los órganos sexuales. Los ovarios, específicamente hablando de su histología ahora, los ovarios tienen dos funciones: la producción y ovulación de ovocitos y la síntesis y secreción de hormonas. Tienen un tamaño aproximado de 1 por 2 por 3 centímetros en sus diámetros y entre los dos pesan de 12 a 15 gramos. Son de color rojo grisáceo, superficie irregular por la presencia de folículos ováricos y cicatrices por la rotura de los folículos. La superficie está recubierta por epitelio simple cúbico, que en el mesovario se continúa con el epitelio simple peritoneal llamado mesotelio. En un corte transversal se observa una corteza y una médula. La médula está compuesta de tejido conectivo con abundante vascularización, linfáticos y fibras nerviosas. La corteza está formada de un estroma de tejido conectivo muy celular, donde se encuentran los folículos ováricos. Estas células son ausadas con núcleos alargados. Recuerden que ausada de uso, o sea, fusiformes. Por debajo del epitelio superficial se encuentra la túnica albuginea, que viene de albugineus, que significa blanquecino. La cantidad de tejido conectivo aumenta paulatinamente durante la edad fértil hasta llenarlo por completo en la menopausia. Ahora, los folículos ováricos están formados por un ovocito y el epitelio que los rodea. Los folículos ováricos se clasifican en folículos primordiales, en folículos primarios, en folículos secundarios y el folículo maduro de De Graaf. Los folículos primordiales se encuentran en gran número en la corteza ovárica por debajo de la túnica albuginea. Se compone de un ovocito primario y una capa de células epiteliales aplanadas que se conocen como células foliculares. El ovocito es una célula grande, redonda, de 35 micras con un núcleo grande de 15 micras, que es excéntrico y contiene un solo nucleolo grande. La cromatina es fina, con pequeños grupos y un citoplasma eosinófilo.
Los folículos primarios. Durante la maduración, el folículo primordial se transforma en folículo primario en crecimiento. Las células foliculares aplanadas crecen hasta transformarse en células cúbicas y luego cilíndricas, donde adquieren un aspecto granular que se conoce como células de la granulosa. Aquí en la imagen tenemos la teca conectiva, las células de la granulosa que se han transformado, el citoplasma, el núcleo y el nucleolo. Proliferan por división mitótica y se forma un epitelio estratificado que se conoce como células de la granulosa. Al crecer el ovocito se forma una membrana muy refringente que es la zona pelúcida, aquí en color rosado, que separa el ovocito de las células de la granulosa. La zona pelúcida está compuesta por glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3, que son secretadas por el ovocito. En el crecimiento, el folículo se hunde dentro de la corteza y alrededor de él se forma una capa concéntrica de células que forman la teca folicular. La teca folicular. Los folículos secundarios. Cuando el folículo alcanza un tamaño de 200 micras a nivel de las células de la granulosa, aparecen zonas irregulares llenas de líquido eosinófilo que aumentan de tamaño y luego se fusionan para dar origen a una cavidad semilunar llamada antrofolicular. Cavidad semilunar llamada antrofolicular. El folículo ovárico con el antro totalmente formado se denomina folículo secundario. El antro folicular contiene hialuronano, que viene del ácido hialurónico, líquido rico en sodio, por lo que atrae agua a su interior del folículo y le confiere un aspecto gelatinoso. El ovocito entonces adopta una posición excéntrica, rodeado de células de la granulosa llamado cúmulo oóforo. La teca folicular se divide en teca externa y teca interna. Las células del estroma de la teca interna se convierten en células poliédricas epitelioides con núcleo redondo. Las células de la teca externa tienen tejido conectivo con células de músculo liso que posteriormente veremos qué importancia tiene. Por último, el folículo maduro de De Graaf. El folículo muestra un aumento notable en los días previos a la ovulación. Cuando alcanza su máximo tamaño de 15 a 20 milímetros, forma una elevación en la superficie del ovario visible a simple vista. Se liberan células de la parte basal del cúmulo oóforo y poco antes de la ovulación el ovocito fluye libremente en el líquido folicular, rodeado por la zona pelúcida. Y una nube de células de la granulosa que pueden adoptar una orientación radial que se conoce como corona radiante o radiada. Durante el ciclo menstrual tenemos una fase folicular que son los primeros 14 días de la maduración que termina con la ovulación. Los siguientes 14 días se denominan fase luteínica porque aquí se forma el cuerpo lúteo. Las hormonas ováricas afectan a la mucosa del endometrio en un ciclo dividido en fases. Las modificaciones cíclicas del endometrio se denominan ciclo menstrual, que en tiempo se define como el período que transcurre desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente. En promedio dura 28 días, la ovulación ocurre en el día 14. No significa eso que si una mujer tiene su menstruación regular cada 30 o hasta 35 días, se considera normal inclusive hasta 24 días. El primer día del ciclo ovárico es el primero del ciclo menstrual, que significa la transición entre la fase
luteínica del ciclo anterior con la fase folicular del que viene. Estamos aquí. Las niñas recién nacidas poseen en sus ovarios 1.000.000 de folículos primordiales que se constituyen en un fondo de reserva que luego desaparecen por atresia. Todos los días inicia la maduración de un grupo o cohorte de folículos primordiales. ¿Qué es cohorte? En el ejército romano, se escogía un grupo de individuos, de soldados, para darles una tarea especial. En el caso que estamos hablando, cohorte significa un grupo pequeño o mediano o grande de individuos al que les vamos a realizar un estudio. El tamaño de la cohorte depende de la edad, de la cohorte de los folículos ováricos. En los 20 años es de unos 15 folículos al día y desciende a 1 por día a los 40 años. Al principio los folículos son independientes de las hormonas. Cuando alcanzan 2 milímetros y se han transformado en folículos secundarios, son sensibles a la folículo estimulante porque las células de la granulosa han adquirido receptores específicos para ella. Solo los folículos que alcanzaron este tamaño al día 1 del ciclo son estimulados por la FSH para su crecimiento. Aquí un orden cronológico de cómo sucede. Aquí la edad, periodo fetal, antes del nacimiento, después del nacimiento y después de la pubertad. Aquí la histología, donde no hay un folículo, luego un folículo primordial, folículo primario, el folículo secundario, el folículo terciario, el óvulo que ya salió y el óvulo fecundado. Luego de la estimulación por FSH, los folículos son reclutados para formar una cohorte más pequeña en número de 3, que continúa con una fase de crecimiento y maduración, dependiente, eso sí, de gonadotrofinas. Y los 3 tienen la potencialidad de transformarse en folículos de De Graaf. Los demás folículos que no alcanzaron el tamaño al día 1 del ciclo sufren atresia. En la imagen, aquí vemos un folículo de De Graaf, un folículo atrésico que no alcanzó el tamaño que estábamos hablando. Las células de la granulosa son únicas, que poseen receptores para FSH, aromatasa, que es estimulada por la FSH a través de receptores para la misma, y adenilato de ciclasa con AMP cíclico. Hacia la mitad de la fase folicular tiene lugar la selección de uno de los folículos de la cohorte pequeña que se transformará en un folículo dominante, que tiene mayor cantidad de receptores de FSH y también de LH. Apenas se selecciona el folículo dominante, se frenan todos los demás reclutados en los dos ovarios. Ahora se conoce que la lateralidad de la presencia de un folículo dominante en un ovario es aleatorio. Digo esto porque se pensaba que en un mes ovula un ovario, en otro mes ovula otro ovario. Actualmente, como estamos viendo, se cree que la presencia del folículo dominante es totalmente aleatoria. En cuanto a la ovulación, que es el proceso en el que se rompe el folículo y el ovocito abandona y por lo tanto sale del ovario. Este folículo de De Graaf de 15 a 20 milímetros forma un mamelón sobre la superficie del ovario. En los minutos previos de la ovulación aparece en la parte superior del mamelón un estigma ovalado donde se detiene la irrigación sanguínea. Se rompe el estigma y en segundos o minutos fluye el líquido folicular de la cavidad junto con el oocito y la corona radiante. La rotura del estigma ocurre debido a que las células de la granulosa y de la teca producen un activador de plasminógeno que activa la enzima degradante de proteínas plasmina y colagenasa. Ambas enzimas degradan la matriz de tejido conectivo para debilitarla y romperla, mientras que las células de músculo liso de la teca externa se contraen para vaciar el líquido folicular. Recuerden que les decíamos la importancia de las células del músculo liso de la teca externa. La ovulación es inducida por una fuerte liberación de luteinizante, de la hormona luteinizante, 36 horas antes y dura un día. Esta liberación de LH se da por retrocontrol positivo y luego vuelve a valores bajos en la fase luteínica debido
a la progesterona, sintetizada en esta etapa por el cuerpo lúteo. La atresia es el proceso degenerativo por el cual los oocitos y los folículos ováricos desaparecen sin que se libere el oocito por ovulación. Si está rodeado por un folículo también se degenera. Solo 400 oocitos llegan a ovular en el periodo fértil. El 99.9% sufren atresia. Después de la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo. Lúteos es amarillo. Se expulsa el líquido folicular y las paredes colapsan y se pliegan. Ahí se llena el líquido que contiene fibrina y sangre de la teca interna con la consiguiente formación de un coágulo central. A las pocas horas de la ovulación, las células de la granulosa y de la teca interna triplican su tamaño y se transforman en grandes células poliédricas de eosinófilas que contienen el pigmento amarillo luteína. Este es el proceso de luteinización causada por la LH. Las células se denominan luteínicas de la granulosa. Durante la luteinización, el cuerpo lúteo crece hasta alcanzar 10 milímetros. La síntesis de progesterona por las células luteínicas empiezan antes de la ovulación y alcanzan su pico máximo en la mitad de la fase luteínica. También secretan estrógenos. Si el oocito no es fecundado, se forma el cuerpo lúteo de la menstruación que alcanza su máximo tamaño a los 9 días después de la ovulación. Las células luteínicas se llenan de lípidos y mueren y forman un cúmulo de masa homogénea. Macroscópicamente se ve como una cicatriz que se conoce como cuerpo albicans o cuerpo blanco. Si el oocito es fecundado, el cuerpo lúteo crece hasta alcanzar unos 2 a 3 centímetros y mantiene su actividad secretora hasta el tercer mes antes de iniciar su transformación en cuerpo albicans. Durante el embarazo, el cuerpo lúteo produce la hormona polipeptídica relaxina que inhibe las contracciones espontáneas del músculo liso uterino, una forma de defensa del cuerpo humano. El cuerpo lúteo del embarazo se mantiene por las gonadotrofinas placentarias. Bien, muchísimas gracias. Recuerden que les saluda el Dr. Du. Les espero en el próximo video y no olviden de suscribirse. Muchas gracias.